Muy buenas tardes, buenos días, mejor dicho. Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar sobre la química del carbón, la química orgánica. Y la química orgánica está relacionada con el átomo del carbono. Por lo tanto, vamos a estudiar al carbono como elemento principal de los compuestos orgánicos. Como todos sabemos, los compuestos orgánicos, hemos dicho que tiene al elemento principal que es el carbono, y estos pueden generar o pueden dar lugar a diferentes compuestos. Lo tenemos, por ejemplo, en los antibióticos, en las vitaminas, en los analgésicos, lo tenemos en los derivados del petróleo, todo lo que se refiere a los plásticos, al tecnopor, al poliestireno, ¿no? El tecnopor también lo encontramos en las fibras sintéticas y en diferentes productos. Los compuestos orgánicos son productos que se encuentran en mayor cantidad, en una proporción alta en comparación con los compuestos inorgánicos. Muy bien. Para ello, nosotros vamos a estudiar la química orgánica. ¿Qué cosa es la química orgánica? Como todos sabemos, la química orgánica es una rama de la química que se encarga de estudiar a quién, a los compuestos orgánicos, que derivan de dónde, del carbono. Estos compuestos orgánicos pueden ser naturales, pueden ser artificiales. Ahora, la química orgánica no estudia a los anhidridos. La química orgánica no estudia a los anhidridos, a los óxidos, eh, como son los óxidos no metálicos, ¿no? Como el anhidrido carbonoso, el anhidrido carbónico. Tampoco a los ácidos oxácidos, como son el ácido carbónico, ¿no? Que es el más conocido, las sales carbonatadas, ni a los bicarbonatos, ni a los cianuros, ni mucho menos a los cianatos. Esos corresponden a qué? A la química inorgánica. Características de los compuestos orgánicos. Como estos compuestos orgánicos son una cantidad grande, entonces tienen unas características que los diferencia de los compuestos inorgánicos. Uno de ellos es que tiene dos tipos de elementos, dos grupos de elementos. Los organógenos, que son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son los elementos que se encuentran en mayor proporción en los compuestos orgánicos. Y algunos elementos secundarios, como pueden ser algunos metales y también unos no metales como el flúor, el fósforo, el azufre, el yodo, el bromo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué otra característica principal tienen estos compuestos orgánicos? Es que sus puntos de fusión y los puntos de ebullición son muy bajos. Ejemplo, tenemos la mantequilla, ¿no? Su punto se fusiona casi a temperatura ambiente. Y en cuanto a los líquidos, tenemos, por ejemplo, el alcohol, que se desvanece si tú lo dejas en un frasco abierto, se evapora fácilmente, ¿no? Luego tenemos también una de las características que es que se disuelve generalmente en solventes orgánicos, como la benzina, la acetona, tetracloruro de carbono. No se disuelve en el agua. ¿Por qué? Porque el agua es un solvente, un compuesto polar. Ellos se disuelven generalmente en solventes apolares, ¿no? Generalmente, dice, tiene alta masa molecular. Como estos compuestos derivan del carbón y el carbón tiene una propiedad que es la autosaturación, pueden formar cadenas grandes, inmensas de carbonos y existen eh, compuestos orgánicos que pueden pesar aproximadamente unas 32.000 UMAS. Por ejemplo, la hemoglobina, ¿no? Que tiene una masa aproximada de 32.000 UMAS. Entonces sus pesos son elevadísimos. Por ejemplo, tenemos las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, ¿sí? Tenemos también una de las características también sería que no son buenos conductores de la electricidad. Recordemos que estos compuestos orgánicos, uno porque son cadenas largas y otro porque están formados por enlaces covalentes, entonces no van a conducir la corriente eléctrica. No conducen la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque presentan enlaces covalentes. Y la polaridad en las moléculas grandes es casi nula, ¿ya?
tienen una partecita que es pequeña, pero no conducen la corriente eléctrica. A ver, se descomponen fácilmente frente al calor. Las propiedades del carbono tenemos cuatro propiedades muy importantes, que es la tetravalencia. ¿Qué cosa es la tetravalencia? Es la capacidad para formar cuatro enlaces. En la parte teórica vamos a explicar cómo es que tiene cuatro enlaces, ¿sí? Cómo es la distribución electrónica, de tal forma que va a presentar cuatro enlaces, ¿sí? Vamos a ver eso en la parte de la teoría. Ahora, aquí tenemos la tetravalencia. Miren, va a formar siempre, así tenga simples, dobles, triples enlaces, siempre va a tener cuatro enlaces. Entonces, ¿por qué? Porque tiene cuatro electrones en cada orbital externo, en el segundo nivel. Un electrón en cada orbital. ¿Ya? Aquí tenemos cuatro enlaces, aquí tenemos cuatro enlaces y aquí tenemos cuatro enlaces. Siempre en los compuestos orgánicos el carbono va a tener cuatro enlaces. Continuamos. Otra de las propiedades es la autosaturación. Acá me faltaba la tetravalencia, ¿no? Me falta la covalencia. La covalencia es porque está formado por enlaces covalentes, ¿sí? Porque hay que compartimiento de electrones. Tenemos la autosaturación, que se refiere a autosaturación. Se puede unirse con varios otros átomos de carbono formando cadenas grandes, abiertas o cerradas, de tipo saturadas o de tipo insaturadas, ¿no? Como saturadas los simples enlaces, como los alcanos, y los insaturados serían como los alquenos y alquinos, pero pueden formar cadenas grandes, ¿ya? Cíclicas o lineales, o también se le llama cadena abierta, ¿ya? Continuamos. La hibridación. La hibridación es una propiedad del átomo de carbón muy importante, que nos va a permitir ¿qué cosa? Nos va a permitir determinar ¿qué cosa? Nos va a permitir determinar la estructura en el espacio, ¿sí? ¿Qué cosa es hibridación? Es un proceso por el cual se combinan los orbitales del último nivel. Recuerden que en el nivel 2 tienen orbitales del nivel S y del nivel P, de X, P, Y, hasta tres orbitales. Entonces, si hablamos de la hibridación sp3, es que un orbital S se van a combinar con tres orbitales P, formando cuatro orbitales híbridos que van a tener la misma energía y van a distribuirse en el espacio de tal forma que estos sean equidistantes, ¿sí? Lo más alejados posible, formando un ángulo de 109 grados en cada orbital. Este ángulo va a ser de 109,5, entonces, esos son, ¿qué cosa? Esta figura geométrica corresponde a la hibridación sp3. ¿Ya? Aquí tenemos que la hibridación sp3 va a dar lugar a los simples enlaces. Por ende, va a dar lugar a los. Luego tenemos la hibridación sp2, que es cuando un S se combina con dos orbitales P, quedando libre siempre. Entonces, estos tres orbitales híbridos van a encontrarse en el plano, formando un triángulo que ven acá, un triángulo plano. Y alguien me dirá, profesora, pero ¿por qué no se divide en el espacio para arriba y para abajo? Ah, es que ahí está el orbital Z que no se ha combinado. Entonces, como no se ha combinado el orbital Z, ¿qué va a hacer? Va a ser un campo magnético que no va a impedir, ¿no? Que estos orbitales se encuentren por ese lado. Entonces se van a distribuir en el plano. Por eso va a formar un triángulo plano, cuyo ángulo interno va a ser de 120 grados, ¿sí? Entonces, estos van a dar lugar ¿a qué? Al doble enlace, por ende, a los alquenos. Luego tenemos la hibridación sp. La hibridación sp es aquella que se va a unir
un orbital S con un orbital P, formando dos orbitales híbridos, ¿sí? Aquí están los azulitos, son los orbitales híbridos. Estos orbitales híbridos van a dar lugar a ¿qué? A formar un ángulo de 180 grados. 180 grados y van a dar lugar a los triples enlaces y a los alquinos. Vamos a ver los tipos de fórmulas. Los tipos de fórmulas son principalmente tres fórmulas, pero también nosotros vamos a aumentar uno. Tenemos la fórmula condensada o global. La fórmula condensada también se le denomina fórmula global. Tenemos la fórmula semidesarrollada, ¿sí? Y la fórmula desarrollada. ¿Qué diferencia hay entre estas tres fórmulas? Tenemos la fórmula condensada, que es la fórmula más sintética, la fórmula semidesarrollada. En este caso, en el metano, es la misma, ¿sí? No se evidencia ninguna diferencia. Ahorita vamos a ver en los demás compuestos cómo es la evidencia, cómo es la diferencia. Esta es la fórmula desarrollada, la más extendida, donde todos los átomos se distribuyen en el espacio. A ver, acá tenemos el etano, ¿sí? El etano tiene dos átomos de carbono. Miren acá. A ver, vamos a empezar por la fórmula desarrollada. Acá tenemos un carbono, un carbono. Recuerda que el carbono es tetravalente. 1, 2, 3, 4 enlaces. 1, 2, 3, 4 enlaces, ¿sí? Entonces, los dos carbonos ahí están unidos y lo demás se completa con hidrógenos, ¿sí? Si tú te das cuenta, acá hay un carbono con 3 hidrógenos, un carbono con 3 hidrógenos. Acá hay otro carbono con 3 hidrógenos, otro carbono con 3 hidrógenos. Entonces, CH, y mediante unidos mediante un enlace. Entonces, CH3, enlace simple, CH3. Entonces, ¿qué cosa es esto? La semidesarrollada es una forma semisimplificada. Y la fórmula global sería la suma completa, ya una fórmula más condensada, ¿no? Dos carbonos, 6 y 3 más 3, 6 hidrógenos, 6 hidrógenos, ¿sí? Entonces, esas son las tres fórmulas que nosotros vamos a trabajar. También podemos trabajar otra fórmula, como es la fórmula zigzag, ¿no? Nosotros representamos ¿mediante qué? Mediante líneas. Esos son los tres tipos de fórmulas. Ya hemos hablado de la zigzag, que también la vamos a utilizar en la parte práctica, ¿ya? Vamos a ver los tipos de carbono. Cuando hablamos de los tipos de carbono, nos referimos a los carbonos según el número de carbonos que tienen unidos, ya, según también el número de hidrógenos, ¿sí? Miren acá, tenemos un carbón primario. El carbón primario es aquel que se encuentra unido a un solo átomo de carbono. El carbón secundario es aquel que se encuentra unido a dos átomos de carbono. El terciario se encuentra unido a 3 átomos de carbono. Y el cuaternario es aquel que se encuentra unido a 4 átomos de carbono, ¿sí? Ahora, eso es en cuanto a los carbonos. Ahora, vamos a ver en cuanto a los hidrógenos. Mire, este carbón primario que está unido a un solo carbono va a tener CH3. O sea, 3 hidrógenos. Este carbón secundario, como tiene dos unidos a dos carbonos, va a tener 2 hidrógenos, CH2, ¿sí? Este carbón terciario, como tiene 3 carbonos unidos, el último enlace va a ser al hidrógeno, entonces va a tener un hidrógeno, CH. Y el carbono cuaternario no va a tener ningún hidrógeno, ¿sí? Entonces, de esa forma también lo podemos reconocer o lo podemos identificar a los diferentes tipos de carbono. Continuamos. Acá tenemos un ejemplo de los carbonos primarios, secundarios y terciarios. Miren acá. Este es verde, un carbón primario. ¿Por qué es primario? Miren, porque solo está unido a este carbono, ¿sí? Y tiene CH3. ¿Se dan cuenta? Este es un carbón primario. Ahí vamos a ver todos los carbonos que tienen, ¿qué cosa? Que tienen CH3. Este es un primario. ¿Sí? Tiene CH3. Otro primario, a ver, este de acá. Mire, CH3, ¿sí? Porque está unido solo a un carbono. Otro primario tendríamos aquí, miren. Primario, ¿se dan cuenta?
¿Hay otro primario? Ya no hay. O sea, estos son los primarios, los que tienen CH3, porque están unidos a un solo carbono. Vamos a ver ahora un carbón secundario. Secundario es aquel que tiene CH2, ¿se acuerdan? Hay quien tiene CH2. Este, por ejemplo, tiene dos hidrógenos, CH2, es secundario. Este de acá también tiene CH2, es secundario. Este también es un CH2, es secundario. ¿Hay otro secundario? No hay. Entonces se dan cuenta, CH2, CH2, CH2. Luego tenemos el carbón terciario. El terciario que tenía solo un hidrógeno, ¿no? Miren acá. Un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno, ¿sí? Aquí también un hidrógeno y aquí también un hidrógeno. Entonces, estos son los carbonos terciarios. Y los carbonos cuaternarios son aquellos que no tienen hidrógeno. Entonces, aquí tenemos los carbonos que no tienen hidrógenos. Este es cuaternario, cuaternario, no hay más. ¿Está claro? Entonces, esa es la forma de identificar los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Muy bien. Ahora vamos a ver los según el tipo de hibridación. Miren acá, el hidrógeno es simple, ¿ya? Pero acá tiene un enlace triple. Entonces, basta que tenga un enlace triple, ya es una hibridación sp. Este carbono también, si tiene triple, sp. Vamos a ver el carbono C. El carbono C acá tiene simple, simple, simple. Y el hidrógeno también simple. Hemos dicho que cuando tiene simple enlaces, la hibridación es sp3. Miren acá, el carbono C, sencillo, simple. ¿Sí? Simple. Tiene hibridación sp3. Obvio que su distribución en el espacio es de 109 grados y las de triples es lineal de 180 grados, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Tenemos el carbono C. El carbono, este de acá, este de aquí, miren, no está mencionado, pero mira, acá simple, y los hidrógenos también son simples. También es hibridación sp3. Vamos a ver el D. El D tiene acá simple y acá doble. Entonces, ¿qué predomina? El doble. Entonces, en el doble, el que tiene doble, hemos dicho que tiene hibridación sp2. Ahí está, mira, el D tiene enlace doble, hibridación sp2. ¿Sí? Vamos a ver el E. El E es este del medio, ¿sí? Simple, 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 simple. ¿Qué hibridación? sp3. A ver, el E, simple, sp3. Tetraédrico, 109,5, ¿no? Luego tenemos el carbono F. No están estudiándose todos los carbonos, sino solo los que están en cuadrito. Este acá, simple, 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 simple. ¿Qué tipo de hibridación? sp3. Es el F. Sencillo sp3, tetraédrico. ¿Sí? Continuamos aquí, el G. El G, ¿qué tiene? Simple. Y acá tiene 3 hidrógenos. Y cada hidrógeno es simple. Por lo tanto, es sencillo sp3. ¿Sí? ¿El H qué sería? A ver, ¿qué me dice? No está aquí, pero ¿cuál sería? Ojo, tiene simple, con el hidrógeno simple y acá 2. ¿Sí? Entonces, doble enlace. Entonces sería hibridación sp2. ¿Mm? Entonces, esa es la forma para encontrar el tipo de hibridación que tiene cada uno de los carbonos. Muy bien, eso sería todo. Nos vemos en la parte de la videoconferencia. Muchas gracias.